Saludos cordiales, mi nombre es Roy Adrián Herbes Bone, estudiante de primer semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Laica y Alfaro de Manabí. El presente video va a tratar sobre la descripción de dos estructuras anatómicas, el hueso occipital y el hueso esfenoides, teniendo en cuenta que el hueso occipital es un hueso que conforma el cráneo. El hueso occipital va a estar situado en la parte posterior inferior del cráneo. Va a ser un hueso impar, central y simétrico. El hueso occipital va a estar descansando sobre la primera vértebra, o también denominada atlas. El hueso occipital va a tener un punto cranométrico, que se va a dar entre el hueso occipital y el hueso esfenoides, que se va a denominar glifos. Teniendo en cuenta esto, vamos a describir al hueso occipital. El hueso occipital, embriológicamente, va a estar dividido por cuatro piezas óseas. Una que va a estar por detrás del agujero foramen magno, que es la escama o concha del occipital. Dos porciones que van a estar a los lados del agujero occipital, que son las porciones condilas o laterales, y la apófisis basilar, que va a estar hacia adelante del agujero o foramen magno. Teniendo en cuenta esto, vamos a describir primeramente la cara exocranial de la escama del occipital. Como primer punto podemos observar que de abajo hacia arriba, en su punto medio, podemos observar una protuberancia, que es la protuberancia occipital externa, en donde se va a insertar el ligamento cervical posterior. Podemos notar inmediatamente hacia abajo una cresta, que es la cresta occipital externa. Esta cresta occipital externa va a terminar a nivel del foramen magno o agujero occipital. Vamos a notar dos líneas nucales o dos líneas occipitales, curva superior y otra inferior. La línea nucal superior es donde se van a insertar los músculos occipital, el esplenio, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Y en la línea nucal inferior se van a insertar los músculos recto, posterior, mayor y menor de la cabeza. En el espacio que me crean estas dos líneas nucales, la superior y la inferior, es que van a haber anfractuosidades donde se van a insertar los músculos complexo mayor y el oblicuo superior. En el agujero o foramen magno, es en estado fresco, va a dar paso a lo que vendría siendo el bulbo raquídeo o médula oblonga según Rubier, a dos arterias vertebrales, dos nervios espinales y las raíces ascendentes del hipogloso. A frente del agujero occipital o foramen magno está la apófisis basilar, la cual vamos a describir a continuación en una vista más cercana. Aquí podemos observar a la apófisis basilar. Podemos observar como primer punto un tubérculo, que es el tubérculo faríngeo, en el cual se va a insertar la ponorosis del músculo constrictor superior de la faringe. Por delante de este tubérculo vamos a ver una fosita, que es la fosita navicular o escafoide, que en la literatura se denomina así por la forma de barco o canoa que este presenta. En el interior de esta fosita navicular va a haber otra fosita, que es la fosita faríngea, que en estado fresco va a alojar a la bolsa faríngea de Luschka. Inferiormente, a los lados del tubérculo faríngeo van a haber anfractuosidades, que estos en estado fresco van a prestar inserción a los músculos recto, mayor y menor de la cabeza. Siguiente. En la siguiente imagen vamos a poder observar la cara exocranial de la porción basilar y de las porciones laterales, describiendo aquí las porciones condilias o porciones laterales del occipital. Estas porciones condilias o laterales del occipital son eminencias articulares que van a estar destinadas a unirse a la cavidad clinoidea del atlas. Estas porciones condilias o laterales en su cara interna, la que estoy señalando en este momento, van a prestar inserción al ligamento odontoideo lateral. Y más hacia afuera de estas porciones condilias o laterales, van a prestar inserción a los músculos rectos laterales de la cabeza. Y aprovechando esta imagen, aquí vamos a poder observar una superficie, denominada superficie yugular. En la siguiente imagen vamos a poder observar a la cara exocranial del occipital. Esta vez vamos a describir dos fositas que están aquí, que es la fosa condila anterior y la fosa condila posterior. En la fosa condila anterior, en estado fresco, va a dar lugar a la inserción del agujero condilio posterior. Agujero condilo anterior. Este agujero condilo anterior, en estado fresco, va a dar paso a lo que es a la vena condilia anterior, al hipogloso y arteriolas, ramas de la arteria meningia posterior. Y el agujero condilio posterior, este se lo considera inconstante, ya que en la mayoría de veces va a permanecer cerrado, pero cuando está abierto y hay un agujero, que es el agujero condilio posterior, va a dar paso a lo que es la vena condilia posterior y arteriolas, ramas de la arteria meningia posterior. Podemos observar de igual manera la porción condilia o porciones laterales en la cara interna y la superficie yugular. Por consiguiente, vamos a explicar lo que es a la cara endocranial. Pero esta vez lo que se encuentra por delante del agujero foramen magno, que es la cara endocranial de la apófisis basilar. Podemos notar enseguida un canal que es profundo. En este canal se va a insertar lo que es la protuberancia anular.
A los lados de este canal van a haber surcos en donde se va a insertar el seno petroso inferior. Ahora procedemos a describir la cara endocranial del escama del occipital. Al ver esta imagen de aquí, la cara endocranial del escama del occipital, vamos a observar rápidamente cuatro fosas. Estas cuatro fosas se denominan fosas occipitales. Van a ser dos superiores o cerebrales y dos inferiores o cerebelosas. Vamos a notar rápidamente que en estas fosas van a haber anfractuosidades que van a contener eminencias mamilares e impresiones digitales. Estas fosas van a estar en un punto central por canales, que en el punto central va a estar situado lo que es la protuberancia occipital interna, donde en estado fresco va a alojar una estructura anatómica denominada la prensa de Rófilo o confluencia venosa, que es la confluencia de todos los senos, teniendo al seno sagittal superior, al occipital, al transverso y al recto. Inferiormente a la prensa de Rófilo o a la protuberancia occipital interna, vamos a tener la cresta occipital interna. Esta cresta va a tener inserción a la hoz del cerebro, la cual va a terminar bifurcándose a nivel del agujero occipital o foramen magno. En las fosas cerebrales superiores, las fosas cerebrales, estas van a estar separadas por un canal. En este canal va a tener la inserción de la porción terminal del seno venoso longitudinal superior. Este seno venoso longitudinal superior va a venir primero del frontal, después pasa por el parietal y termina aquí en el occipital, descendiendo y terminando en la prensa de Rófilo. Por último, las fosas cerebrales y las cerebelosas van a estar separadas por este canal, que va a contener a la porción horizontal del seno lateral. Y en la siguiente imagen vamos a poder observar las inserciones musculares del occipital. Lo que ya expliqué anteriormente, tenemos aquí las dos líneas nucales, la superior y la línea nucal inferior. La línea nucal superior, donde está la inserción del trapecio, el occipital, el esternocleidomastoideo y el esplenio. Y con la línea nucal inferior, donde está la inserción de los músculos recto posterior menor y recto posterior mayor de la cabeza. Y de igual manera, en medio de estas dos líneas, en las anfractuosidades que estas dos crean, van a ver la inserción del músculo del complexo mayor o semiespinoso de la cabeza y del oblicuo superior de la cabeza. Y por último, en la apófisis basilar, donde va a estar la inserción de los músculos recto mayor y menor de la cabeza o anterior o largo de la cabeza. Con eso terminaría lo que es el hueso occipital. Por consiguiente, el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso impar, central y simétrico, ubicado en la fosa craneal media. Por delante de él se va a articular con el frontal y con el etmoides, por detrás con el occipital y sobre los laterales con los temporales y parietales. En el esfenoides vamos a reconocer un cuerpo cúbico, a las menores orbitarias y a las mayores o temporales y apófisis pterigoides. Vamos a estudiar en él 6 caras, una cara superior, una inferior, una anterior, una posterior y 2 laterales. Comenzando con la cara superior, donde vamos a reconocer al yugo esfenoidal, que son dos excavaciones denominados canales olfatorios. En la mitad vamos a reconocer una punta denominada la crista cribosa, que va a ensamblar al esfenoides con el etmoides y se va a articular con la apófisis de la crista galla. Por detrás del yugo esfenoidal vamos a reconocer un canal denominado canal óptico, que en estado fresco va a alojar el quiasma óptico, que es el intercruzamiento en X de las fibras axónicas del nervio óptico. En los extremos vamos a reconocer dos agujeros denominados agujeros ópticos, que van a dar paso al nervio óptico y la arteria oftálmica. Por detrás de los agujeros vamos a reconocer a la fosa pituitaria o silla turca, que va a alojar a la glándula pituitaria o hipófisis. Por detrás de esta silla turca vamos a reconocer una lámina cuadrilateral de las esfenoides denominado dorso de la silla, que va a articularse con el occipital formando el punto crionométrico clivus. Vamos a reconocer dos escrotaduras laterales, una superior que va a dar paso al nervio colomotor y una inferior que va a dar paso al nervio abducens. En la silla turca va a estar rodeada por eminencias denominadas apófisis clinoides en sus 4 ángulos, que va a ser la apófisis clinoides anterior, media y posterior. La apófisis clinoides media va a soldarse con la anterior para formar un agujero denominado el orificio carótido clinoide, que va a dar paso a una arteria carótida interna, y se va a soldar con la posterior para formar a la porción sinusal, que va a comunicar el seno cavernoso con el seno coronario, que va a estar rodeando a la fosa hipofisiaria. Después vamos a describir a la cara inferior. Vamos a ver en la línea media una cresta, que es la cresta esfenoidal inferior, que va a alojar el cuerpo del boomer. Esta se va a dirigir hacia adelante para unirse con la cresta anterior de los esfenoides, para así formar el pico de los esfenoides o rostrum. Hacia los lados vamos a reconocer dos canales que van a alojar el borde delgado del boomer y más externamente otros dos canales, los cuales van
junto con la apófisis esfenoidal palatino, van a formar lo que son conductos pterygoides palatinos, que van a dar paso a la arteria pterygopalatina y al nervio faríngeo de boca. En la siguiente imagen vamos a reconocer a la cara anterior de los esfenoides. Vamos a ver a la crista esfenoidal anterior, la cual va a descender y se va a unir con la esfenoidal inferior para formar el pico de los esfenoides o rostro. Hacia los lados vamos a ver lo que son dos agujeros irregulares y anchos que van a constituir la entrada de los senos esfenoidales. Y más externamente vamos a notar semicarillas, las cuales se van a unir con las semicarillas de las etmoides para así formar cavidades aéreas pequeñas. Ahora vamos a describir lo que es la cara posterior de los esfenoides, donde vamos a ver rápidamente el dorso de la silla que se articula con el occipital formando el clivus, que es un punto cronométrico. Vamos a reconocer aquí lo que son canales cavernosos que van a alojar al seno cavernoso. Estas caras laterales van a estar soldadas con las alas mayores del esfenoides. Por consiguiente, vamos a describir las alas menores y mayores. Comenzando por las menores, que van a tener una forma triangular, que van a formar el techo de la órbita. Vamos a reconocer una base que va a estar adherida al cuerpo de los esfenoides, un borde anterior que se articula con el frontal y un borde posterior que termina a nivel de la apófisis clinoides anterior. Y un vértice que es denominado apófisis ensiforme. Una cara superior que va a estar contenida con eminencias mamilares e impresiones digitales dejadas por los lóbulos del cerebro, y una cara inferior que va hacia constituir el techo de la órbita. En las alas mayores vamos a reconocer tres caras y tres bordes. Una cara posterior superior, la cual solo va a contener eminencias mamilares e impresiones digitales dejadas por el cerebro. Después vamos a reconocer lo que es la cara anterior, la cual va a formar la pared externa de la órbita, constituyendo así un borde superior. Este borde superior va a formar a la hendidura esfenoidal. Vamos a reconocer de igual manera un borde anterior que se va a articular con el malar y un borde inferior, el cual va a constituir el límite superior de la hendidura esfenomaxilar. En la siguiente imagen vamos a reconocer a la cara externa de las alas mayores. Esta se va a dividir en dos porciones por el tubérculo esfenoidal. Una porción superior que va a constituir la fosa temporal para el músculo temporal y una inferior que va a constituir la fosa cigomática para los fascículos superiores del músculo pterigoideo externo. Después vamos a reconocer lo que son los bordes de la mayor de los esfenoides, que son tres bordes. Un borde anterior, que se va a articular con el malar, y un borde externo, que se va a articular con la escama del temporal, y un borde interno, que se lo va a reconocer en la cara superior, donde vamos a nombrar algunos agujeros donde van a pasar diferentes nervios. Primeramente con el agujero denominado hendidura esfenoidal, la cual va a dar paso al tercer y cuarto nervio craneal y a la rama oftálmica del trigémino, a la vena oftálmica y a una arteriola que es rama de la arteria meningia media. El siguiente agujero es el agujero redondo mayor o redondo, que va a dar paso al segundo ramo del trigémino, que es el nervio maxilar. El tercer agujero es el agujero oval, que va a dar paso al nervio mandibular o tercer ramo del trigémino, acompañado de la arteria meningia menor. El siguiente agujero es el agujero redondo menor o espinoso, que va a dar paso a la arteria meningia media. El siguiente agujero es el agujero denominado de Arnold o agujero petroso, que va a estar entre el agujero oval y el agujero espinoso, que va a dar paso al nervio petroso superficial menor, rama del facial. Y por último el agujero de Vesalio, que va a dar paso a la vena emisaria de Vesalio. Por último, las apófisis pterigoides vamos a reconocer en él una base externa que van a ser de la cara inferior de las alas mayores de los esfenoides y una base interna que van a ser hacia el lateral de la cara inferior del cuerpo de los esfenoides. Vamos a reconocer una fosa que va a penetrar esta fase en toda su longitud por este conducto, que es el conducto pterigoideo o conducto vidiano, que va a dar paso al nervio vidiano. Vamos a reconocer por último las dos alas de la apófisis pterigoides, una ala medial y una ala lateral. En el ala medial vamos a reconocer a la fosa navicular o escafoide, que va a insertarse en ella el músculo peristafilino interno, y más inferior otra fosa, que es la fosa pterigoidea, que va a insertarse el músculo pterigoideo interno. Así termina la exposición de los huesos esfenoides. Muchas gracias. Aquí la bibliografía usada con el libro de Rouvier, Cabeza y Cuello, y el libro de Testud, tomo 1. Gracias.